Un saludo para todos amigos y también hermanos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga. Es para mí, de verdad, un placer y también un privilegio poder otra vez más compartir con ustedes una devocional. Y bueno, vamos a estar estudiando en este caso una devocional más de la devocionales El Cristo Triunfante. Pero no antes sin que hagamos una oración. Así que les invito, ahí donde ustedes están, a que cierren sus ojos e inclinen sus rostros para poder elevarnos a Dios en oración y suplicarle su bendición a que nos ayude a comprender y entender este tema. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, amado y bendito, Señor, en esta ocasión que tú nos das la oportunidad de presentarnos ante ti en oración, te pido, Padre, por tu misericordia y tu amor, que por favor, Padre Santo, puedas bendecirnos y ayudarnos. Sobre todo, Señor, ahora en esta mañana que queremos meditar en tu palabra, en esta devocional. Guíanos, Señor, a comprenderla y entenderla cabalmente. Guíanos, Señor, a ser sinceros. Guíanos, Señor, a ser fieles. Para no solo, Señor, leer para aprender, sino también leer para aprender, Señor, y obedecer tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Tu Espíritu Santo nos revele tu verdad. Nos guíe, Señor, a toda verdad, para poder así comprenderla, entenderla, guardarla en nuestros corazones y ponerla, Señor, en práctica para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, a los que escuchan, donde quiera que ellos estén. Obra, Señor, en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Y también en mí, Señor, que me dirijo hacia ellos. Señor, que no sea yo mismo, sino que seas tú, Señor, hablando para honra y gloria tuya. Pues es tu palabra, Señor, y es tu obra. Que sea todo para honra y gloria tuya. Te lo pido, Padre, por tu misericordia y tu amor en Cristo Jesús. Te oro, Señor. Amén. Muy bien, otra vez más, a todos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Queremos entonces poder sacar provecho con la ayuda del Señor de esta devocional. Y para esta ocasión, la devocional que estaremos, ¿verdad?, viendo está bajo el título La experiencia de Israel nos recuerda la importancia, dice, del sábado. Bueno, queremos leer el versículo de introducción para poder entrar ahora, ¿verdad?, a la devocional. Nos dice, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 29 y 30. Y nos dice de la siguiente manera: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso, dice, en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Lo poco que hemos leído ahorita en la palabra del Señor en Éxodo 16 nos da un poco de lo que podemos nosotros conocer sobre una experiencia bastante interesante que el pueblo de Israel antiguo vivió durante su peregrinaje en el desierto. Esta experiencia que ellos vivieron es muy, verdad, interesante, como decía, pero también, sobre todo, importante para cada uno de nosotros que somos, verdad, lectores de la Biblia, que somos aprendices del Señor, estudiantes de su palabra. ¿Por qué es muy importante? Es porque por medio de ella y por medio de estos versículos que acabamos de leer, Dios quiere darnos a nosotros una lección. Quiere darnos una lección a que podamos nosotros, claro, ¿verdad?, llevarla a cabo en nuestra vida. Y en este caso, se nos está compartiendo sobre algo que sucedía en cuanto, ¿verdad?, al día de reposo, al día sábado, el día séptimo, y la manera o la actitud que el pueblo de Israel tenían que tener, la manera en que ellos tenían que comportarse y lo que tenían que hacer cuando Dios se los ordenaba. Quiero que leamos, para poder empezar de lleno a esta devocional, quiero que leamos lo que nos dice la devocional al principio. Nos dice de la siguiente manera. Dice: antes que la ley fuera promulgada desde el Sinaí, Dios operó un milagro cada semana a fin de convencer al pueblo de la santidad del sábado. Hizo llover maná del cielo como alimento
y cada día los recogieron. Pero al sexto día debían recolectar una doble porción según las instrucciones de Moisés. Muy interesante entonces lo que vemos. Vamos entonces, hermanos y también amigos que nos ven, estar viendo esta situación, perdón, este evento cuando el pueblo de Israel pudo, ¿verdad?, ser testigo de un milagro que Dios hizo con cada uno de ellos. Una manera tan grande que Dios obró por el bien de ellos en realidad. Ahora, antes que todo, quiero que recordamos para poder, ¿verdad?, ir bien en la historia. Quiero que recordamos a qué momento en la historia de Israel, el pueblo antiguo de Israel, nos lleva esta lectura, toda esta lectura que hemos nosotros leído. Y podemos entender, como leíamos al principio, que esto dice era antes de que la ley fuera promulgada desde el Sinaí. Y también después, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto donde ellos estaban como esclavos. Entonces, como decíamos, se encontraban ellos como peregrinos en el desierto. Ahora, ¿qué era, hermanos y amigos, lo que Dios hacía para su pueblo durante este, digamos, peregrinaje? Y lo interesante era de que cada día, nos dice, ¿verdad?, la devocional, Dios proveía para su pueblo pan del cielo, o que lo que nosotros podemos llegar a conocer en la Biblia llamado como el maná. Y claro, el pueblo había llamado esto maná porque dice que maná quiere decir ¿qué es esto? Así como queriendo dar a entender, no sabemos cómo se llama esto, no sabemos qué es esto. Bueno, pero ahora, existía, hermanos, viendo esto de que Dios les proveía pan del cielo durante la semana, ¿existía alguna diferencia con algunos de los días de la semana? La semana está compuesta, sabemos nosotros, por 7 días. Pero sucedía algo interesante. Y era de que cada día, con la excepción de uno, Dios les proveía pan. Pero ahora, el sábado, sucede que no se le daba nada del cielo, no se les proveía este pan, sino que más bien el viernes, sí, el viernes se les proveía una doble porción, tanto como para el día viernes y también para el día sábado. Ahora, nosotros quizás podemos empezar a pensar y decir, bueno, qué interesante, parece que Dios está haciendo, ¿verdad?, una separación entre los días, podemos decir. Y es lo cierto, Dios está haciendo una separación entre los días. Cada día, desde domingo, llamémoslo así, desde domingo, el primer día de la semana, hasta viernes, el sexto día de la semana, Dios les daba su pan, Dios les daba su alimento. El sexto día les daba una doble porción. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué quiso Dios que el viernes recogiera el pueblo una doble porción? ¿Por qué sucedía esto? Les comparto lo que dice la devocional para esta ocasión. Nos dice de la siguiente manera. Dice, fue así como por 40 años Dios operó un milagro semanal en favor de su pueblo. Oiga, aquí viene la parte interesante, dice, a fin de demostrarle que su sábado era un día sagrado. Entonces, volvamos a preguntar, ¿por qué es que quiso Dios que el viernes recogieran una doble porción y el sábado nadie dice saliera de su lugar, sino que todos se quedaran en su lugar, porque ese día no iba a llover, o no iba a descender, nada de pan del cielo? Era porque dice aquí, Dios quería demostrarles la santidad, ¿verdad?, o lo sagrado del día sábado, el día séptimo. Ahora, en el desierto, ¿verdad?, durante este peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel antiguo, pasó algo más que Dios, ¿verdad?, había determinado hacer con el pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios había determinado hacer para el pueblo de Israel? Él quería, en realidad ahorita vamos a leer, quería darles, como quien dice, una lección, una instrucción más en cuanto al día de reposo. Y les leo de la devocional. Dice, Dios determinó
que debía construirse un tabernáculo donde los israelitas pudieran adorarle durante su peregrinaje por el desierto. Las órdenes del cielo fueron dadas a fin de que el tabernáculo, oigan bien, se construyera sin demora. ¿Qué fue entonces lo que Dios había determinado para su pueblo? Nos dice la devocional, y también lo encontramos en la Biblia, que Dios quería que el pueblo construyera un tabernáculo, lo que nosotros podemos comparar o podemos conocer como una tienda, digámoslo así, como una tienda donde los israelitas podían, dice aquí, ir y adorar a Dios durante todo ese peregrinaje. Entonces iba a ser un tabernáculo como tienda, que, verdad, claro, movible, porque iba a ser durante todo su peregrinaje, así que iban a tener que estar moviendo esa tienda cada vez más que avanzaban, iban a tener que mover la tienda y así establecerla, cuando Dios decía así, establecerla, ponerla, verdad, fijarla y poder ir a adorar a Dios. Pero ahora, lo interesante sobre la construcción de este tabernáculo, de esta tienda, pongámoslo así, era de que Dios les había dado claramente la orden de que el tabernáculo, nos dice la devocional, se construyera sin demora, o sea, lo más pronto posible. Ahora, ante este llamado, ante este pedido de Dios, ¿cómo fue que el pueblo reaccionó? ¿Cómo fue o qué fue lo que el pueblo, verdad, pensó hacer? Porque Dios se los pedía, dice, sin demora. Y lo interesante es que encontramos, mis queridos hermanos y también amigos que nos ven, que el pueblo de Israel tomó como buena idea, pensaron que estuvo bien trabajar en la construcción de este tabernáculo, incluso en los días de reposo, incluso en los días sábados, con el propósito de así decir ellos, terminar, ¿verdad?, la obra de la construcción del tabernáculo lo más pronto posible. Entonces podemos llegar a entender que se dedicaron todos los días de la semana, tenían planeado, tenían pensado dedicarse todos los días de la semana a la construcción de este tabernáculo. Pero ahora, ante esta situación, ¿de qué manera fue que respondió Dios ante tal situación? Viendo de que el pueblo ahora pensaba trabajar incluso el día de reposo. Les comparto lo que dice la devocional. Dice: pronto el mensaje llegó indicando: ciertamente guardaréis mis sábados. Aunque la obra debía llevarse a cabo con prontitud, el sábado no debía emplearse como un día laboral. Aún la obra en la casa de Dios debía dar lugar a la sagrada observancia del descanso en el día del Señor. Dios honra celosamente el memorial, dice, de la creación. Vean qué interesante. ¿Cuál fue entonces, hermanos, o cómo la reacción, o cómo respondió Dios ante tal situación de que el pueblo pensaba bien construir hasta en el día sábado, el día séptimo? Dice que Dios había respondido pronto, dice, con el mensaje indicando: ciertamente guardaréis mis sábados. O en otras palabras, queriendo decirles, no van a trabajar en el día sábado. A pesar de que la obra del tabernáculo era una obra muy especial, era una obra muy urgente, muy importante, aún así, el sábado era un día, un día, sábado sagrado, santo, que debe de honrarse, que debe de guardarse, que debe de santificarse. Y nos dice la devocional que aún la obra en la casa de Dios debe de apartarse, debe de dejar de hacerse con el motivo de descansar y de observar el día de reposo. Entonces podemos entender de que la manera en que Dios le respondió fue: alto, deténganse, no van a trabajar en el día de reposo. Ahora, en todo esto que hemos visto hasta ahora, hasta este momento, es que podemos analizar que el pueblo de Dios, o los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, reconocemos que debemos en toda circunstancia obedecer a Dios. Incluso la obediencia, hermanos, si nos ponemos a pensar en la obediencia,
es algo que a Dios le agrada mucho, algo que a Dios le agrada grandemente, algo que Dios pide de cada uno de nosotros como hijos suyos. En realidad, la obediencia es una de las características de los hijos de Dios, que lo hacen, ¿verdad?, con sinceridad, lo hacen con amor, no lo hacen así porque Dios se los esté rogando o exigiéndolo, sino porque lo hacen porque Dios, ¿verdad?, ha puesto también, claro, en su corazón obedecer, y ellos lo hacen con toda sinceridad, lo hacen con todo amor. Además de esto, podemos también ver, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia, que la devocional nos da a conocer algo muy interesante sobre la obediencia a guardar el sábado, a guardar el día de reposo. Y quiero compartirles lo que nos comparte la devocional. Dice: al negarnos a trabajar en el séptimo día, testificamos ante el mundo que estamos del lado de Dios. Vean eso, qué interesante. Si decidimos ser entonces obedientes a Dios, así como el pueblo decidió ser obediente y no trabajar el día sábado, día de reposo, entonces dice, nos ponemos del lado de Dios y testificamos ante todo el mundo que somos hijos de Dios. Y dice además, y que nos afanamos, ¿por qué? Dice, nos afanamos por vivir en perfecta armonía con sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son muy importantes. Lastimosamente es cierto, y podemos observar que hoy en día en este mundo se le da mucha importancia a la observancia de los 10 mandamientos, la ley de Dios, pero Dios la considera muy importante, y como Dios la considera muy importante, nosotros también debemos de observarla, y parte de esta ley es el día de reposo, es el sábado que nosotros vemos ahora. Y nos sigue diciendo el devocional, dice, así reconocemos, cuando obedecemos, dice, así reconocemos como nuestro soberano al Dios que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El verdadero sábado ha de ser, dice, establecido a su posición correcta como el día de descanso del Señor. Vean qué interesante entonces. Si decidimos entonces serle fiel a Dios, entonces reconocemos, dice, soberano, como el todo soberano, al Dios que hizo el mundo en 6 días y descansó el día séptimo. Entonces, la observancia del día de reposo, la obediencia a guardar el día de reposo no es algo, ¿verdad?, de invento humano, sino que es algo que viene directamente de Dios. Tanto que nos dice la Biblia que Dios mismo descansó en ese día. Y como Él descansó en ese día, lo dejó en realidad, por ejemplo, a cada uno de nosotros, para que nosotros también lo cumplamos, para que también nosotros lo hagamos. Y para que nosotros, ¿verdad?, lo hagamos con sinceridad, como decíamos anteriormente. Y sobre todo, pues, pensemos, debemos de ser siempre obedientes a Dios. Y sobre todo, Él nos ha dado ese ejemplo. Y en cuanto a esto, en relevancia al ejemplo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de obediencia, vean lo que nos dice, quiero compartir con ustedes para finalizar lo que nos dice San Juan capítulo 13, versículo 15. Nos dice de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y Él en todo fue obediente a Dios. En todo, ¿verdad?, cumplió con la voluntad del Padre. Obedeció lo que el Padre le pedía. Y ese ejemplo es el ejemplo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y sobre todo también la observancia del día de reposo. No trabajar en el día de reposo es algo que también nosotros tenemos que seguir. El ejemplo de Dios que podemos ver en el libro de Génesis, dice, y Dios dice, descansó el día séptimo. Así que debemos de nosotros también, hermanos y amigos que nos ven, seguir el ejemplo que Dios, ¿verdad?, nos pide que hagamos, que guardemos el día de descanso, el día de reposo. Y si, ¿verdad?, pensamos que es buena idea, como el pueblo de Israel pensaba que era buena idea trabajar en ese día, ya sea en cualquier cosa, hasta incluso dice en la obra del tabernáculo, así, ahora nosotros no tenemos tabernáculo, pero en la obra de la iglesia y todo, dice, el sábado siempre mantiene su santidad, así que debe ser honrado celosamente,
debe de ser honrado grandemente, sobre todo. Entonces, debemos de seguir ese ejemplo y así agradar al Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que esto sea verdad, esta devocional sea de mayor bendición para cada uno de ustedes. Les invito a que podamos hacer una oración más. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros para que podamos orar al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, otra vez más nos presentamos ante ti en oración, Señor, y te damos las gracias por la vida que hasta ahora nos regalas. Gracias también por la oportunidad, Padre, de poder, Señor, meditar en tu palabra. Señor, obra en nuestros corazones, suaviza nuestros corazones, Señor amado, y prepáranos para siempre recibir tu palabra, Señor, en nuestras vidas y sobre todo obedecerlo. En cuanto, Señor, a la observancia del día de reposo, ayúdanos, Señor, a observarlo, Señor, fielmente y considerar, Padre, de que lo hacemos porque así tú lo ordenas, porque así tú lo pides, y no porque, porque así nosotros lo queremos o lo hemos inventado. No es invento humano, Señor. Reconocemos que es algo que tú nos has ordenado. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo con sinceridad y con amor, de tu agrado, Señor, para honra y gloria tuya. Bendícenos, ayúdanos, Señor, guíanos con bien, y que todo sea, Señor, para honra y gloria tuya, de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, a los que han visto esta devocional, Señor, que puedan tener un día de bendición, como nos has dado, Señor, la vida. Danos, Señor, todo lo necesario para poder llevar a cabo este día de acuerdo a tu voluntad. Líbranos, Señor, también de todo peligro y daño, también del enemigo. De acuerdo a tu voluntad, cumpla tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y amor. Amén. Muy bien, amigos y hermanos que nos ven, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio y un placer compartir con ustedes, y así también dejo, ¿verdad?, la invitación para que el día de mañana también nos acompañen a otra devocional más. Que el Señor les bendiga. Amén.